de la mañana, terminamos a las 11:15, 11:30 la escuela dominical, comenzamos el culto y luego terminamos a la una y fracción. Ahorita ya mi hijo ya está terminando, se debió haber terminado de enseñar y predicar. Y aquí, bueno, por las características del lugar donde están, pues es ese horario necesario. Pero es un privilegio, una bendición poderles compartir algo de la palabra de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Noto que está el grupo compuesto de adultos y de jóvenes de todas las edades. Yo espero que los puntos que les voy a dar les sirvan ah, para el presente, algunos para el futuro y algunos otros que como yo ya crecimos, vemos hacia atrás los errores que pudimos haber cometido por la ignorancia de la palabra de Dios que teníamos, pero podemos impartirlo a los que vienen detrás, como son nuestros nietos, sobrinos nietos y todo lo demás. Les voy a invitar a que abran su Biblia en Malaquías capítulo número 1. Malaquías capítulo número 1. Y vamos a ir al versículo 6. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, solamente el versículo 6 de Malaquías capítulo 1. Todos juntos dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Dios mío, te doy tantas gracias porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra con toda libertad, sin temor alguno, sin restricción alguna. Y podemos abrir nuestra mente y nuestro corazón para lo que tú tienes que enseñarnos. Te ruego, Señor, que tu palabra sea sembrada en buen terreno en esta tarde. Tanto mi esposa con las damas y este inútil siervo con los varones, Señor, de modo que tu palabra traiga fruto a su debido tiempo. Bendice, Señor, estos minutos en los cuales vamos a estar estudiando tu santa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Quiero comenzar extrayendo esta frase en el versículo que acabamos de leer, cuando dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Por supuesto, el pasaje se refiere a nuestro Dios, que reclama al pueblo de Israel, que lo llaman su padre, pero no lo honran como padre. Le dicen Señor, pero no le tienen respeto al Señor. Lo que podemos aprender aquí es que por deducción podemos aprender sin duda alguna y sin temor a equivocarnos que lo que la palabra de Dios está diciendo es que un papá merece honra. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Se entiende la expresión? Si yo soy tu papá, ¿dónde está el respeto que debo tener si tú me estás diciendo que soy tu padre? Vivimos en una sociedad en la que el papá está siendo cada vez más deshonrado. Los hombres ya no valemos. Ya estamos como el peso mexicano, cada vez valemos menos. Estamos devaluados. No es lo mismo recibir un billete de 20 pesos que recibir un billete de $20. ¿Por qué? Porque el billete de 20 pesos no vale nada, no vale de mucho,
no alcanza para nada. No se logra nada con uno de 20. Ahí en la frontera hay muchas casas de cambio, porque queremos siempre traer dólares en vez de pesos. Un hermano le pregunta a una empleada en la caja allá en México, y le dice, oiga, ¿cómo reciben el dólar? Llevaba dólares, quería pesos. ¿Cómo reciben el dólar? Dijo, a besos. ¿Por qué? Porque vale mucho. Así los hombres antes valíamos más, lográbamos más, teníamos más aprecio. Nuestra palabra pesaba, nuestras órdenes eran acatadas. Ahora ya no, porque siempre la sociedad se ha encargado de darle mucho valor a la mujer. Yo no digo que la mujer no tenga valor. A los delincuentes tienen muchos derechos, los homosexuales tienen muchos derechos, y los hombres cada vez valemos menos. A veces hasta la misma esposa le dice a su hijo, no le hagas caso a tu papá. Porque desgraciadamente en un diseño trastornado por el diablo, yo les decía ayer cómo el Señor diseñó el matrimonio, el hogar, y el diablo se ha encargado de distorsionarlo. Entonces, cuando el enemigo se mete y distorsiona el diseño original de Dios, como resultado tenemos que el papá, el hombre, vale cada día menos. Y a eso se debe a que hay niños y niñas que crecen en lugares donde no hay, hogares donde no hay un modelo paterno. Todos los seres humanos, niños y niñas, hombres y mujeres, necesitan un modelo paterno, la figura paterna, la que sabe decidir, la que sabe solucionar problemas, la que inspira. Esa idea del jovencito cuando está en su adolescencia, en su niñez, dice, cuando yo sea grande quiero ser como mi papá. Y las jovencitas, las niñitas dicen, yo me quiero casar con mi papá. Y si uno les pregunta, ¿con quién te gustaría casar? Pues con uno que se parezca a mi papá, porque tienen un modelo. Saben cómo respeta a su mamá, sabe cómo cuida, sabe cómo es cariñoso, sabe todo. Entonces dicen, yo quiero tener un esposo como él, yo quiero tener a mi papá, quiero ser como mi papá, dice al varoncito. Pero a medida que se va contaminando con el mundo, a medida como ven cómo los hombres nos portamos, la muchachita dice, yo no me quiero casar para sufrir como mi mamá, sufrir como mi papá, mejor no me caso. O dicen, yo me quiero casar con cualquier otro, pero que no sea como mi papá, porque el hombre está siendo devaluado. Desgraciadamente, así es la sociedad, así es la propaganda en el mundo feminista. Y la verdad, hermanos, es que no solamente es por la negativa del mundo a aceptar el diseño de Dios, sino porque nosotros mismos nos hemos ganado la devaluación. Nosotros hemos errado en muchos aspectos. Los hombres abusan de su autoridad, el maltrato, el abandono, la irresponsabilidad, la traición, la inmoralidad, la indolencia, la prepotencia, la negligencia, la cobardía, la improductividad de muchos hombres hacen que poco a poco su valor en el hogar se vaya devaluando. Y la intención, hermanos, de este tema en estos minutos que tengo es enseñarles a base de la Biblia por lo menos unos 10
y si me da tiempo, hasta 14 definiciones del modelo bíblico de la figura paterna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debe funcionar un hogar? Y si ustedes me ayudan, y como esto se trata de una clase y no de una predicación, tal vez me pueden tener a la mano los versículos. Yo le digo qué versículo y usted rápidamente de su lugar ahí me lo lee fuerte y claro. ¿Creen que pueden participar? Bien, ¿qué me puede leer ahorita que yo les diga? Proverbios 4:4. ¿Quién dice yo? No dígame porque yo nomás no le vi. Ah, ya, hermano, usted. Y 23:22. Usted. Salmos 44:1. Usted, 44:1. Salmos 78:3 y 4. ¿Quién? Tú, 78:3 y 4. Isaías 38:19. Abigail. Colosenses 3:21. Ari. Proverbios 13:1. Proverbios 13:1. ¿Ya nadie? Tú, hermano. Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. ¿Ya nadie? Bueno, hasta ahí vamos a llegar entonces y yo se los voy a ir leyendo y si me da tiempo le doy los diferentes otros versículos. Vamos a ver en la palabra de Dios la definición del modelo paterno en una bíblica responsabilidad. Vamos a ver cómo un hombre, según la palabra de Dios, se debe portar con su familia. ¿Ok? Según la palabra del Señor. Esto va a ayudar a los solteros para cuando tengan esposa y para cuando tengan hijos. Uno llega al matrimonio en completa ignorancia. ¿Por qué? Porque no conoce uno la Biblia. El manual del fabricante es la palabra de Dios. Por eso nuestros padres y nuestros abuelos nos educaron al troche y moche, como decía el dicho, a la buena de Dios, como se les ocurría, ¿no? A garrotazos, a cintarazos y a maldiciones y amenazas y todo eso. Un hermano de la iglesia le dio a su hijo un garrotazo con un barrote de 2.4 y rompió el codo. Y por supuesto lo mandó al hospital y a partir de eso el muchacho ya no quiso más con las cosas de Dios. Yo lo había visto en la iglesia, había crecido en la iglesia, yo lo gané para Cristo, yo lo bauticé, pero cuando su papá lo trató de esa manera, sintió tanto rencor y tanto odio que se apartó. Se casó con quien no debía, tiene hijos y todo eso y se apartó del camino del Señor. Vive en otra ciudad, de vez en cuando aparece y va a la iglesia y ya se le ve frío completamente por una mala educación de su padre. En vez de lo cual, pues yo no digo que no hay que usar la vara. La vara tiene su lugar en la Biblia. Hay que usar la vara, aunque el mundo diga que no, pero tiene su momento, tiene su lugar y tiene su forma. La Biblia lo enseña, es toda una materia sobre la disciplina de los hijos. Pero aquí vamos a ver, hermanos, simplemente algunas cositas. Vamos a ver hasta dónde nos permite el tiempo. Primeramente, el padre habla con sus hijos. Proverbios 4:4. Muy bien. Proverbios 23:22, ¿qué dice? Aquí tenemos dos versículos por lo menos donde se nos enseña el papá hablando con sus hijos. Simplemente hablándoles. Y él me enseñaba, dice Salomón, y me decía, oye, hijo mío, la enseñanza de tu padre. Escúchame, hijo. Te estoy hablando, estamos platicando tú y yo. Retenga tu corazón mis razones.
Oye mis mandamientos y vivirás. Más adelante dice, oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu mamá te hablare, no la menosprecies. Aquí está hablando nada más de cómo es importante que el papá hable con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te quiero contar, cómo me fue. Quiero contarte, este, las cosas que hacía yo cuando estaba de tu edad. Quiero simplemente platicar contigo. El capítulo 4 de Proverbios está hablando de cuando el rey David, siendo un hombre tan ocupado, se daba tiempo para hablar con su hijo. Era seguramente algo no fácil, porque llegaba cansado, porque pues estaba harto de atender emisarios de otros países, atendía reyes que venían de otros países, resolvía problemas, tomaba decisiones, firmaba papeles, tenía muchísimas cosas que hacer, pero se daba tiempo para hablar con sus hijos. De manera que el papá llegue a conocer a su hijo y el hijo conozca a su papá. Hablar con los hijos nos ayuda a aprender cómo son, qué carácter tienen, qué carácter van desarrollando, a quién se van a parecer en su manera de ser. Vamos a decidir, vamos a deducir si son tímidos, si son miedosos, si son aventados, si son corajudos, si son rencorosos, si son vengativos, si son buenos, si son, cómo son. Necesita simplemente uno hablar con ellos. Yo estaba recogiendo a mi nietecita un día de la escuela y comencé a platicar con ella mientras la llevaba a su casa. Y le dije, mi hijita, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Dice, bien, papá, nomás una niña que me dijo esto y esto y esto otro y me molestó. Dice, habló mal de mí y me trató muy feo y me daba los detalles. Y yo le dije, ¿y qué hiciste? ¿No hablaste con la maestra para que la corrigiera? ¿No fuiste a la dirección para informar en la dirección lo que estaba haciendo? Dice, no, papá. No, dice Tito, me dice, no, Tito, tal vez era un mal momento el que estaba pasando ella. Tal vez estaba enojada con otra persona. Ya se le va a pasar. Siempre hay que darle oportunidad a las personas. Yo ya estaba enchilado, yo estaba ya listo para ir a darle ¿verdad? Una lección a esa muchachita grosera, pero ¿qué me enseñó eso? Que ella tiene un corazón noble, que ella tenía una capacidad espiritual mucho más alta de lo que yo estaba esperando de ella y me dio una lección. Entonces, por eso sirve, habla con tus hijos, para que los conozcas, para que te conozcan, para que sepa de qué estás tú hecho y que sepas de qué está hecha ella. Porque a veces los padres somos los que los echamos a perder. La segunda cosa que nos enseña la palabra de Dios es, cuenta a tus hijos lo que Dios hace. Salmos 44:1. Dice, nuestros padres nos han contado las obras que tú hiciste en los días antiguos. Y vean 78, 3 y 4. Salmo 78, 3 y 4. No se las contaron. Bien, en estos dos versículos simplemente aprendemos esta verdad. Nuestros padres nos cuentan las maravillas que Dios hizo.
Este otro punto es importante para que el papá no pierda su valor, no pierda su honor. Le cuenta a sus hijos las maravillas de Dios. Todos tenemos en nuestra vida experiencias de la mano de Dios hacia nosotros. Cuando Dios nos libró de un accidente, por ejemplo, cuando el Señor eh, eh, te sacó, hijo, de una enfermedad donde ya parecía que no ibas a sobrevivir de esto. Nosotros pusimos en oración tu vida, hijo. La iglesia estuvo orando por ti y todos me preguntaban cómo estaba, si me veían la cara preocupada, pero de un momento a otro tú empezaste a salir adelante en tu enfermedad porque Dios escuchó nuestra oración. Cuéntele a sus hijos cómo usted conoció a su esposa, por ejemplo. Cuéntele a sus hijos cómo Dios les cuidó en el camino de determinada situación. Cómo Dios les ayudó cuando los corrieron del trabajo para encontrar otro. Cómo Dios los cuidó en la pandemia. La mano de Dios, hermanos, siempre está presta a nuestro lado, pero nosotros, en vez de valorar lo que Dios hace, nos estamos quejando y estamos hablando de lo que el diablo hace en vez de lo que Dios hace. A mí, por ejemplo, con frecuencia me preguntan cómo están las cosas en Tijuana. Y lo que quieren oír es cuántos asesinatos, cuántas mafias, cuántos colgados en los puentes, cuántos encajuelados. Y yo me podría pasar tiempo diciéndoles, mire, pasamos en tal parte y vi tal cosa, y en la noticia dijeron todo esto, y no, hombre, la gente estaría con los ojos abiertos. No, hombre, el pastor Cortés nos contó que cuando lo amenazaron y con todo eso, pero eso es lo que el diablo hace. Y el diablo seguramente está diciendo, échales, cuéntale lo que yo hago. Y todo eso glorifica a Satanás. En vez de decirles, la obra de Dios está allí, hermanos, Dios nos ha cuidado, la obra de Dios está creciendo, hemos plantado otra obra en otro lugar, ha habido gente salva, la otra vez bauticé 20 y tantas personas, tremendas bendiciones, vino el predicador fulano de tal y nombre, pues, decisiones, misioneros van a levantarse. Cuéntele a sus hijos las obras de Dios, para que aprecien y valoren que el papá reconoce a Dios y su intervención en nuestros hogares. Número 3. El padre hace notoria la verdad a sus hijos. Isaías 38:19. ¿Se la di? Isaías 38:19. El padre hará notoria tu verdad a los hijos. ¿Qué está diciendo este versículo? El niño viene de la escuela diciendo lo que el maestro le enseñó acerca de la creación en la escuela secular, que somos el resultado de un Big Bang, que hace tantos millones de años, tal y cual cosa, vino evolucionando. Y un montón de mentiras que nuestros hijos escuchan en la escuela y fuera de la escuela. Al papá le toca hacer notoria la verdad. La verdad, hermanos, debe prevalecer sobre la mentira. Los hijos, cuando están chiquitos, le dan todo el crédito a sus maestros. Y a veces el papá le dice, no, hijo, así no. No, sí, porque mi maestra dijo. Y parece que lo dijo Dios. Entonces el papá tiene que tomar control y decirle, no, mi hijo, mira lo que dice Dios en su palabra.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las cosas que el mundo te está enseñando son mentiras. El hermano fulano de tal te contó tal y cual cosa, eso no es cierto. La verdad es esta. Dice la Biblia, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. El hombre, el papá tiene que hacer notoria la verdad a los hijos. A nosotros, hermanos, nos impacta mucho como adultos la política. Y a veces todo lo que estamos platicando en la casa es cosas de la política. Acuérdese que los hijos están oyendo. Y hay que darles a ellos a conocer la verdad. No que dicen los republicanos, ni que dicen los demócratas, ni no que dice el partido Morena allá en México, y qué dice el PRI, el PAN y todo eso. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios en su palabra? Que Él quita y pone reyes. Que Él gobierna. Que la ciencia está, dice la Biblia, Jehová vela por la ciencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la ciencia aumentará. Ya sabíamos, hijo, que eso iba a suceder, que el hombre quiere ir a Marte. Dios dirá lo que puede suceder. Nuestro Dios está por encima de todo, hijo. No te asustes, no te preocupes. Hay que hacerles notoria la verdad a los hijos. Número 4. El padre cuida el carácter de sus hijos. Colosenses 3:21. ¿A quién se lo di? A ver. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar quiere decir no los hagas enojar, no los provoques, no los exasperes. Es un sinónimo de desesperarlos al grado de hacerlos enojar. Dice, para que no se desalienten. El versículo anterior dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto agrada al Señor. Pero papá, no exasperes a tu hijo. Es decir, no abuses de tu autoridad. No lo hagas enojar. No le saques el coraje. Cuida su carácter. Hermanos, el carácter de uno en gran medida es genético. Es decir, es hereditario, es heredado. Nuestros padres eran así, la mamá era así, yo me parezco más a mi mamá que a mi papá, mi hermano se parecía más a mi papá, a mi papá que a mi mamá, en alguna manera. En alguna medida somos lo que nuestros padres tenían, pero en otra gran medida somos lo que nuestros padres nos forjaron. Cómo nosotros crecimos. Si creciste con un hermanito que siempre se aprovechaba de ti, lo más probable es que tú hiciste corajudo, vengativo. Depende cómo te hayan formado, la formación que tuviste, el ambiente en el que estuviste, la escuela en la que estuviste, el barrio en el que creciste, afectó el carácter que tú tienes ahora. Y además la herencia genética. Somos una combinación de las dos cosas. Por eso dice la palabra de Dios, papá, no hagas de tu hijo un enojón. No lo exasperes. No le saques lo malo. Palabras como, ¿qué hubo? ¿Que no eras un hombrecito? Pareces un alacrán. Eres un cobarde, eres un chillón. Yo no quiero cobardes aquí en mi casa. Cuida su carácter. No le digas que parece una señorita. A la niña no le digas que parece una víbora. Cuida su carácter. Los hijos van creciendo, van formándose y llega la edad en la que pues son muy ingenuos de chiquitos, luego se hacen muy sentimentales, van cambiando en la adolescencia. Pobres muchachitos, no saben si van o vienen.
Acuérdense que nosotros pasamos por la adolescencia también. Llegas en la tarde del trabajo, por ejemplo, y tu esposa te recibe y te dice, ah, María está en el cuarto, no quiso comer, no me abre la puerta, no me quiere responder, no sé qué le pasa. La oigo que está llorando. Uno de adulto dice, caray, algo le pasó a mi hija. Entonces uno le toca la puerta. Mi hijita, soy tu papá. Ábreme. No sé qué es lo que te sucede, pero aquí está tu papá. Ábreme, por favor. Ya la muchachita abre la puerta y te le dice, ¿qué pasó, mi hijita? ¿Viste al muchacho que te gusta hablando con otra muchacha, verdad? ¿Cómo supiste? Pues no soy brujo, pero soy tu papá. ¿O qué te pasó? A lo mejor la menospreciaron, a lo mejor le robaron algo, ella no lo pudo soportar. Pero si usted entra, a ver muchacha, ven para acá, muchacha del demonio, ya te he dicho que no te voy a aguantar todo esto, eres una... Espérate, hay que ver cómo está, qué le pasa. Cuida su corazón. Cuida tu corazón. Cuida sus sentimientos. Los hijos, hermanos, no son animales. Son personas. Al perro patéalo si quieres, pero no a tus hijos. No les trates mal. Como vamos a ver más adelante, necesitan disciplina, pero más que nada y antes de nada, cuídale su corazón. El Señor daba órdenes y decía, mira, cuando castigas a alguien, dale 40 azotes menos uno, no sea que se sientan envilecidos. O sea, hay que tener cuidado hasta dónde van las palabras, hasta dónde va la disciplina para que no se dañe su corazón. Los hijos se vuelven rebeldes porque a veces nosotros provocamos su rebeldía. Los irritamos, les sacamos jugo. Acuérdense cómo yo estaba en una reunión de puros varones tratando de enseñarles cómo criar a sus hijos y le decía, hermano, a tu hijo abrázalo, dile que lo quieres, dile que valoras las cosas que él hace, que estás orgulloso de él, no sé, abrázalo, dale palabras de ánimo. Y le pregunté, a ver hermanos, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cómo su papá los trataba? Cuéntenme si su papá los trataba bien, qué cosas los animó. Y nadie. Y estaba aquí enfrente un hermano ya viejito y le dije, a ver hermano Manuelito, dígame cómo lo trataba su papá. Ay, pastor, mi papá nunca me dijo que me quería. Mi papá siempre me dijo que yo era un inútil, que no iba nunca a servir para nada. Mi papá me dijo que yo era un burro. Mi papá me dijo que se arrepentía de haberme tenido. Dice, y a los 15 años yo me salí de la casa y me hice borracho. Toda mi vida, dice, vivía en Tequila, Jalisco, imagínate. Toda la vida. Hasta que ya de grande se convirtió al Señor. Un buen cristiano, hermano. Pero al recordar su pasado, un hombre de 70 y pico de años, todavía le dolía en su corazón que su papá nunca le había cuidado su corazón. Y eso lo hizo ser un mal padre. Eso lo hizo no saber reaccionar ante las responsabilidades de la vida. Y de pobre pelagato nunca salió. Porque su padre no le cuidó su corazón. Ay, cuídale el corazón a tu hijo. Tus hijos tienen defectos, pero tienen muchas virtudes. Y muchos defectos los tiene porque los sacó de ti. Otra cosa, papá aconseja. Proverbios 13:1. Proverbios 13:1. ¿Quién lo tiene? A ver.
¿Y el 15:5? El hijo sabio recibe el consejo del padre. Es el 13:1. ¿Y el 15:5 qué dice? ¿No se lo di? Ya nadie. A ver, pues. Ok, ahí la palabra es consejo. El papá debe aconsejar a su padre. El hijo sabio recibe ¿qué? El consejo de su papá. El papá tiene que aconsejar a sus hijos. Antes de nada, aconséjalo. El consejo todos lo vamos a necesitar toda la vida. Y la persona cuando está en formación, cuando entra a la primaria, cuando entra a la secundaria, cuando entra a la prepa, cuando empiezan a tener el atractivo del sexo opuesto, sea mujer, sea hombre, cuando empiezan a soñar con grandezas, cuando reciben reveses de la vida, necesitan consejo. Mira, hijo, esos amigos que tú estás contándome que tienes, me parece a mí que no son buenos amigos, porque me dices que te están copiando los exámenes o te están pidiendo que les pases el resultado de tus exámenes en la escuela. Esos no son buenos amigos. Aléjate de ellos. Mire, hijo, yo sé que tú ya estás creciendo y te gustan las muchachas. No te vayas nada más por el cuerpo bonito de las mujeres. Fíjate bien cómo son ellas, cómo tratan a su papá, cómo tratan a su mamá, para que sepas a la hora de las decisiones cómo tomar una decisión. Aconséjalo sobre cómo caminar, sobre cómo vestirse. Ahora, como hay tantos homosexuales, los muchachitos ya no saben ni caminar. ¡Ey, camina como hombre! No andes allí. No te andes tatuando. No, yo no quiero, no vayas a hacer eso, porque mira, eso de tatuajes y ponerse aretes en las narices son la gente que no conoce a Dios. Aconséjelos. Antes de maltratarles y decirles hasta de lo que se van a morir, necesitan consejo. Gracias a Dios, aquellos que por la gracia de Dios hemos llegado a tener éxito en la vida, mucho se debe a los consejos buenos que nos dieron nuestros padres. Consejos. El papá aconseja. Y vamos con el número 6. El papá enseña a su hijo. Proverbios 4:1. Proverbios 4:1. No sé si se lo di a alguien. Si no, yo se los voy a leer. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Cordura quiere decir sensatez. Oíd, hijos, la enseñanza. Aquí ya la palabra no es consejo. Es más que consejo, es enseñanza. La enseñanza es aquella instrucción que requiere métodos, ilustraciones, modos, cosas que se hagan necesarios para que la persona entienda lo que se le está diciendo. El consejo al muchacho le da la oportunidad de decir sí o decir no. El consejo es para que el muchacho sepa decidir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero la enseñanza es más que un consejo, es ayudarle al muchacho a decirle: mira, este es el camino y por aquí debes caminar. No es solamente un consejo. Si al muchacho le dice: mira, cuidado con las muchachitas, pues él va a tener cuidado. Pero si le enseñas, le dices: mira, muchacho, mira, hijo, cuando tú veas a una muchachita grosera que le responda a su maestra, fíjate bien, hijo, eso significa que esa muchachita no respeta a nadie.
No respetar quiere decir levantar la voz. No respetar significa no estar dispuesta a obedecer. Y lo más seguro es que si no respeta a su maestra, tampoco respeta a su papá y a su mamá. Y si no respeta ni a su papá ni a su mamá, tampoco te va a respetar a ti. ¿Tú te acuerdas cuando vimos a tal y cual persona que le gritaba así, así, así? Usted le está dando una ilustración para que aprenda una enseñanza. Enseñar es poco más que aconsejar. Después de aconsejar, tenemos la palabra instruir. En Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Instrucción no es la misma palabra que enseñanza. Yo busqué en el original para ver si no era la misma palabra, que se había traducido diferente. La instrucción es más que aconsejar y más que enseñar. La instrucción es: así se hace. Tú te metes debajo del carro y le dices cómo se cambia el aceite del carro, por ejemplo. Yo sé que ahora ya nadie lo hace. Cómo cambiarle la llanta al carro cuando se poncha. Dile: mira, esta es la izquierda, esta es la derecha. Los muchachos hoy en día no saben hacer nada práctico y objetivo debido a la tecnología. Un muchacho, por ejemplo, ingeniero en diseño, ¿cómo se llama esa carrera? Ingeniero en la tecnología. Bueno, era un diseñador de software. Tipo grande, bien preparado. Un hermano lo llevaba con él para alguna cosa y le dijo: hermano, voy yo al baño, échale gasolina al carro. ¿Sabe qué? No supo. Cuando el hermano regresa, dice: no sabe. No supo el insensato cómo ponerle gasolina al carro. No tenía internet, así que no tenía el tutorial. ¿Cómo es posible que un ingeniero no sepa echar? Muchos de ustedes no saben cambiar un contacto. No saben ni cambiar un foco. No saben ni clavar un clavo, ni cortar con un serrucho. ¿Saben por qué? Porque no tuvieron la instrucción de su padre. Y todos vamos a necesitar la instrucción. No todo se arregla con tecnología, muchachos. Siempre vas a necesitar la instrucción de tu padre. Y estoy hablando de las cosas prácticas, pero estamos hablando también de cómo comportarte en la sociedad. Cómo comportarte ante personas de más alto respeto. Cómo tratar en un restaurante a una persona. Cómo tratar a una persona en un determinado escritorio donde hay personas que te van a atender. Instrúyelos. Cuando uno ve una persona que no sabe cómo comportarse, uno dice: ¿dónde estuvo su padre? Si tú no tuviste un papá así, aprende a ser padre. Porque de eso dependerá mucho la felicidad de tus hijos. No todas las personas tuvimos la dicha de tener un buen padre. Hoy en día los padres están más devaluados que el peso mexicano y que el peso guatemalteco, y ni se diga el peso colombiano. Digo el venezolano. No valen. Nuestros padres con un solo movimiento de cabeza nos gobernaban. Levantaba la ceja y era decir: hoy en día, no, tu papá está loco, no le hagas caso, vete. ¿Es cierto? Es cierto. Y eso es muy triste. Y ser hombre es una posición de mucho honor que Dios nos dio. Bueno, dijimos que el padre habla con sus hijos. Dijimos que el padre cuenta a sus hijos lo que Dios hace. El padre hace notorio la verdad de Dios a sus hijos. El padre cuida el carácter de sus hijos. El papá aconseja. El papá enseña. El papá instruye. Y el papá exhorta.
Ahí vamos avanzando. Primera de Tesalonicenses 2:11. Primera a Tesalonicenses 2:11. Dice así. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno. Aquí exhortar, ¿qué entienden por exhortar? ¿Quién me dice? ¿Qué es exhortar? No, más que aconsejar. ¿Eh? Mm, por ahí va. Exhortar, hermanos, es regañar. Darle una santa regañiza. Ya lo aconsejaste, ya le enseñaste, ya le instruiste y no quiere hacerlo, exhórtalo. Regáñalo. Todos necesitamos que nos regañen. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Qué orden te di? Te dije cómo era, me dijiste que sí sabías. ¿Por qué no lo hiciste? No lo castigues todavía. Exhórtalo. A veces, hermano, las palabras, cuando valen, duelen más que un azote. A veces las palabras son suficientes cuando valen. Pero si tu palabra no vale, hijo, quiero que cuando yo regrese el pasto esté cortado. Parece que rebuzó un burro. Ah, qué muchacho tan tonto, te dije que estuviera. Eso no tiene. No. Te dije que cuando yo regresara el pasto debe estar cortado. ¿Me entendiste, hijo? Ya sabes dónde está la máquina, ya sabes dónde se conecta, ya sabes cómo se prende, ya te instruí, ya te dije cómo. ¿Escuchaste, hijo? Ya quedamos en que sí puedes, que tus tareas, todo se lo arregló. No lo hizo. Dele una regañada. En la iglesia necesitamos exhortación. En la escuela se necesita exhortación. A veces en la patrulla, en la policía, no nos multan. Nos dan un ¿qué? Warning. La próxima va a ser multa. Y la próxima te va a quitar la licencia. Te agarras sin licencia, va a ser cárcel. Ve el proceso. Porque está uno siendo educado. Aquí en Estados Unidos uno se porta bien porque lo tienen bien amansadito. Cruzamos la frontera y nos ponemos el cinturón. Llegamos a México y nos quitamos el cinturón. La autoridad no vale. Porque pura mordida se las arreglaron. Pero cuando hay autoridad, la autoridad aconseja, enseña, instruye, exhorta y corrige. Corrige. Proverbios 3:12, ahí sí la palabra es castigo. El Padre castiga. Proverbios 3:12 dice la palabra de Dios así. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. 3:12 de Proverbios. Y Hebreos capítulo 12 y versículo 7 dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién es aquel a quien el Padre no disciplina? El castigo. El castigo cuando está pequeño es más leve, no estoy hablando de maltrato. Cuanto más temprano castigues a tu hijo, menos castigo va a necesitar. En la Biblia aprendemos principios sobre cómo castigar porque la vara ya no procede cuando el muchacho está grande. Ya hay otro tipo de castigos. El propósito del castigo es que sepan que el pecado trae consecuencias. Que hacer el mal traerá consecuencias y esas consecuencias deben doler. Cuando están chiquitines, la Biblia dice
La vara y la corrección dan sabiduría. Un pastor dice que sus hijos se portaron mal una vez y ellos ya sabían que papá les daba. Y el papá los llama y le dice, a ver, hijos, hicieron esto y esto otro. ¿Qué tengo que hacer? No, pues nos tienes que castigar. Muy bien. Y los hijos le dicen, papá, quítanos la bicicleta 2 semanas. Así, ellos le están proponiendo. Ok, enséñenme en la Biblia cuando dice, quítale las bicicletas a tus hijos para que aprendan. ¿Qué dice la Biblia? Castiga a tu hijo y te dará descanso. La vara y la corrección dan sabiduría. Así que no se trata de quitarles bicicletas, ni quitarle la tele, es darles. Así que vámonos, vete al cuarto. Y decía Hernán Cortés, en el hemisferio sur, dale 3 buenos. Estoy hablando cuando están chiquitos. Ya cuando son grandes, hermanos. El papá, cuando tiene peso en sus palabras, yo puedo contarles una historia, no lo voy a hacer, el tiempo se va, pero cómo las palabras de papá eran tan dolorosas, no por maldiciones, sino simplemente por la manera en la que un padre que vale habla cuando está castigando a su hijo. A veces que es necesario quitarles cosas que ellos disfrutan. Hay que privarles. Ahora, no les prives de cosas que los edifican. De castigo no vas al campamento con los jóvenes de la iglesia. No, no los castigues. De castigo no vas a ir a la reunión de jóvenes. Pues, no me ayudes, compadre, si lo que queremos es que vengan a la reunión de los jóvenes. De castigo vas a leer el Salmo 119 3 veces. ¿Qué castigo es ese? Castiga. El castigo y la disciplina, hermanos, es toda una materia en la que se tiene que enfocar uno. Ya tengo que terminar y le voy a dar la última. El papá pone reglas. Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Sabe lo que son linderos? Límites, reglas, bardas. De aquí para allá nadie sale y de allá para acá hasta aquí nadie entra. Reglas en cuanto a horarios, reglas en cuanto a amistades, reglas en cuanto a diversiones, reglas en cuanto a noviazgo, reglas en cuanto a vestuario. Todos necesitamos reglas. Si no hay reglas, es un caos. Imagínese una ciudad sin semáforos, sin señales de alto. Imagínese una ciudad sin policías. ¿Hay reglas? ¿Ya sabes manejar? ¡Qué bueno! Pero tienes que aprender las reglas de tránsito. Ya estás creciendo, qué bueno, pero tienes que aprender las reglas que hay en esta casa. Así como un gobierno sin reglas es un caos, un hogar sin reglas es un caos. El muchacho debe saber, no se puede levantar a la hora que le da la gana. ¿Qué negocios tiene un adolescente durmiéndose a las 10 de la mañana? Está dormido a las 10 de la mañana y la pobre mamá no puede ni terminar de hacer el desayuno, se tiene que ir a trabajar, y el haragana ahí está. Es la 1 de la mañana y están viendo televisión. ¿Qué no hay reglas? ¿Qué no hay reglas sobre la internet? El uso de las redes sociales. Tiene que haber reglas. Se van a burlar de ti los que no quieren reglas. Los que quieren echar a perder sus vidas. Pero un papá le pone reglas. Tú no vas a tener novio, no vas a tener novia, según lo que dice el papá, hasta que termines la universidad o tal o cual carrera. Ponle reglas. Ponle reglas. Porque se te va a deschavetar a los 16 años, va a empezar ahí a enamorarse y capaz que a los 17 años ya embarazó a una muchacha. No tuvo reglas. Amistades. Tales y cuales amistades no entran aquí. Punto.
ningún tatuado, ningún colgajes que traen portadas hasta en el ombligo, ninguno de esos va a entrar a mi casa. No, esas no son amistades, no se van a aceptar. Reglas. Los linderos que te pusieron tus padres, dice la Biblia, no los traspases. Bueno, que Dios nos ayude, hermano, ya faltan 25 para las 3 y tenemos que terminar. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por la oportunidad de compartir estas cosas. Señor, sigue taladrando nuestras vidas con tu palabra, de manera que salgamos edificados y mejores siervos tuyos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, hermanos, tenemos un receso de unos 15 minutos, ¿ok? Y luego vamos al auditorio. 15 minutos.